Se pasa, profesor, usted. Muy bien, muy buenas noches. Ya estamos retornando. Eh, Estamos esperando que puedan conectarse nuevamente. Nada, recién. Muy bien, Bien, doctor, eh, ahí estamos, ya, ya, ya le nuevamente. tenemos en pantalla. Adelante, doctor. Disculpe la Muchas gracias. interrupción de la inteligencia artificial. Bueno, hay que vencer todavía eso. Y por eso hay alguien que aún defiende la parte presencial. Eso nada Sí. lo puede cambiar. Les decía que dentro de las cosas que en las profesiones, no solamente en la parte médica, ¿no? Que en todas las profesiones hay una carga horaria y el estrés laboral que los agota. En la parte médica es un poco más compleja porque eso es un sinnúmero de entidades, factores, por ejemplo, propios de los pacientes, el entorno, las exigencias. Por ejemplo, una de las cosas que hemos adoptado entre grupos de compañeros es el trabajo. Todo lo que tenemos que hacer laboralmente lo hacemos en el área y en el horario de trabajo. Nada para la casa. Por ejemplo, en algún momento cuando ya nos falta tiempo, no alcanzamos, sí se lleva un poquito para hacer en la casa, de ahí uno desaparece. Yo, por ejemplo, cuando vengo a la casa a descansar, entre comillas, porque igual se hace algunas cosas más, pero ya no del trabajo, de la profesión, me olvido hasta de que debo tener contraseñas, usuarios para no amargarme la vida, porque cuando uno está pensando en que tiene que cumplir un trabajo o completar algo que faltó, uno no tiene una vida tranquila. Entonces ahí pues van las habilidades para tener ciertos archivos de respaldo y poder trabajar a tiempo. Pero eso es en cuanto a información. En cuanto ya a la atención del paciente, pues cada persona es un mundo diferente y nos toca asimilar ciertas cosas y a veces sí pedimos algo de descanso, pero que descansemos un par de horas y es suficiente. Esa parte. Y una cosita que también me parece que fue la inquietud, el uso de la información o el mal uso de la información en las redes. Sí es un problema muy altísimo, no solamente en la parte, qué sé yo, de redes sociales. Como les decía al inicio, nosotros en salud tenemos un abanico de problemas que se desprenden del simple hecho de la curiosidad que tiene, en este caso, el usuario, digamos, o la persona, que aborda este tipo de información médica en las redes. Lamentablemente, la gran parte de información en las redes no está clasificada y elaborada por personales expertos. Algunos son simplemente este término que son aficionados, son los famosos influencers, que ellos ingresan información para tener seguidores sin saber realmente que la información que están brindando no es la adecuada. Entonces, de allí se desprenden también múltiples problemas. Por ejemplo, ya tenemos actualmente un incremento mayor de la resistencia a los antibióticos por el simple hecho de que cuando hay una dolencia pequeña, digamos una gripa, un resfriado por allí, un malestar, un dolor de cabeza, una tos por ahí de 2 días, mira en el internet qué puede tomar y va corriendo a la farmacia y compra o le pregunta o le pide algo para la gripe, para la tos, incluso hasta ya se van diagnosticando para la neumonía, dicen, y ya el farmacéutico o la persona que vende ya le da el tratamiento para tantos días, pero lamentablemente son cosas que no ameritan antibióticos. Y eso nos da una desventaja ante este tipo de información en las redes sociales. Mm. Bien, doctor Pepe, nos gustaría quizá escuchar una inquietud, alguna pregunta por parte de los participantes. Adelante, por favor. Sí, claro, con todo gusto, sin miedo, si es de salud, hasta una consulta gratis, no hay problema. ¿Desde cuándo? De la semana. Padre, ese padre, doctor.
Doctor, yo quería comentar, no sé si puedo intervenir. Sí, Sí, con por todo gusto. supuesto. Usted, sí, usted dijo, 390. Mira, de 40 céntimos no le he puesto. Pues. hola, no Sí, sé si. adelante, adelante. Hay una interferencia. Ahora sí ya. Usted, doctor, usted, bueno, dijo, no, hay alguien todavía que defiende la parte presencial. Quería preguntarle, ¿hay especialidades que no pueden ser atendidos por telemedicina? ¿Hay todavía especialidades que no pueden ser atendidas por telemedicina? Porque, por ejemplo, yo podría ir a un traumatólogo, no podría ser telemedicina, a un dermatólogo. Hay muchas especialidades, doctor, que necesitan una consulta presencial. Eh, bueno, prácticamente ya digamos, en los países ya mucho más desarrollados, prácticamente ninguna profesión, ninguna especialidad quedaría exenta de la telemedicina, porque incluso ya para el abordaje quirúrgico, para las operaciones ya se puede hacer vía remota. Y eso empezó allá por el 2001, donde un médico en Estados Unidos pues operó en un hospital en Francia, maniobrando en Estados Unidos un computador con simuladores especiales, y en Francia ya brazos robóticos operaron, por ejemplo, extirparon una vesícula con toda la precisión y al segundo o tercer día ya fue dado de alta. Entonces, depende mucho también cómo llega la información al especialista. Por ejemplo, si hay un paciente que está en un caserío donde tiene que caminar 2 horas a un centro de salud y ahí el médico que lo aborda es un médico internista o un médico general, casi siempre un médico general, él prácticamente ya lo deriva al paciente con más del 80% del diagnóstico certero. Entonces, por ejemplo, si sabemos que, digamos que es un paciente que tiene una hernia lumbar y está provocando una ciatalgia, un dolor del ciático, una ciática que se dice. Entonces el médico general ha pedido todos los datos, en este caso los exámenes complementarios, pero como respaldo necesita que el especialista, el traumatólogo, diga, bueno, sí, es una hernia y necesita tal tratamiento. Por medio de la telemedicina o la interconsulta vía telemática, le envía toda esa información al traumatólogo que puede estar en Lima, digamos. Entonces, él, antes de abordar al paciente, él ya revisa todo el historial, ya sabe qué nomás tiene, qué medicamentos ha recibido, cuánto tiempo está con la dolencia, y ya puede ver las imágenes que tiene. Entonces, vía telemática ya el traumatólogo sí lo puede abordar, le puede prescribir qué más medicamentos, pero existe ahí, en este caso, ciertos límites, porque algunas lesiones ya necesitan tratamiento quirúrgico, tratamiento directo u hospitalización, pero eso depende ya de la evaluación. Claro que si es una lesión que necesita operarse y en nuestro entorno, en nuestro medio, aún en América Latina no tenemos esos dispositivos, obligadamente tiene que el paciente acudir de manera presencial. Pero prácticamente ya la mayoría de especialidades vía telemática ya puede brindar la atención casi en su mayoría, excepto por algunas condiciones, ya digo, qué sé yo, el paciente o el familiar del paciente no tiene los recursos para tener un dispositivo ni una interconexión a Internet, entonces a veces tienen que obligadamente viajar. Entonces, esas cositas, pero desde el punto de vista y de acuerdo a lo que yo ya estoy viviendo con colegas especialistas, en su mayoría ya la parte telemática en un gran porcentaje de consultas ya se hace vía virtual. Cosas que ya necesitan el accionar directo o la intervención directa, pues ahí sí obligadamente el especialista o tiene que viajar o el paciente tiene que acudir al hospital de mayor complejidad. Bien. Doctor Pepe, desde la experiencia que tiene usted, ¿considera que los sistemas de salud en América Latina, en este caso Perú y Ecuador, que prácticamente estamos ahora conectados, realmente están invirtiendo
para mejorar los sistemas de salud, nuestros estados, o considera que todavía vivimos en estados precarios, ¿no? ¿Y qué dificultades eso presenta también para la atención médica, ¿no? Ajá. Sí, con el solo hecho de decirle que estábamos prácticamente aún con esta venda tecnológica hasta antes de la pandemia, porque prácticamente estábamos sumidos en este tipo de primitivismo profesional, porque nosotros creíamos que la medicina era la consulta, el paciente acudía o el médico cuando podía iba a otra área para poder realizar la interconsulta, pero la pandemia nos exigió y nos obligó a cambiar esta forma de, de asistencia médica, asistencia remota. Estuve revisando justamente este tipo de documentación y les comento que desde los inicios que ya había formas de telemedicina, en América Latina, el único país que logró allá por los años 70 ya crear incluso hasta, o crear, sí, aparatos ya un poco más robotizados fue Argentina. Después, Brasil un poco más. Los países que siempre quedaron a último, incluso la inversión en tecnología ha sido mínima, es Ecuador y Perú, desgraciadamente, esa es nuestra realidad. Ahora sí, ya con esta conectividad que tenemos por medio de la Internet, sí estamos prácticamente casi a la par. Por experiencia les comento, nosotros ahorita estamos trabajando con un sistema operativo desde Alemania. Entonces nosotros trabajamos ya online. Nuestros pacientes, por ejemplo, les damos tratamiento en el día y en ese mismo momento las máquinas están conectadas al Internet y en Alemania los dueños o los especialistas, ellos igual abordan, entran a la máquina, están monitoreando segundo a segundo. Y aquí en el país igual, por ejemplo, la interconexión de Machala, Quito, Cuenca, entonces cualquier médico que sea de la empresa tiene acceso al sistema y puede monitorear al paciente en este caso en vivo. Entonces, tengo entendido que en Perú también estuve revisando, sí, ellos también manejan este sistema operativo de atención al paciente, ya manejo de grandes datos en línea y claro que hay muchísima falta de más centros de interconectividad, pero no nos estamos quedando tan atrás. Porcentajes no, esa parte sí les debo. Bien, doctor, muchas gracias. Por favor, alguna pregunta si hubiese por parte de ustedes. Eh, eh, Doctor, interesante todo lo que usted nos está compartiendo, pero también hay una parte de los usuarios o de los pacientes que aún les falta todavía o nos falta a nosotros tener esa creatividad para poder recibir todo esta información, este tratamiento, porque siempre escuchamos de algunos pacientes que dicen, no, que esta teleconsulta no vale porque no me mira, no me toca, no me verifica mi enfermedad. Entonces, pienso que también es un reto para nosotros para todo el sistema de salud, en ir cambiando la mentalidad al usuario, ¿no? Sí, sí, exacto. Esa es una gran verdad. Esa parte nos toca vencerla. Y no solamente a la parte médica, eso le corresponde ya al Estado, a los estados, en este caso al Estado peruano, el Estado ecuatoriano, la educación para la salud. Nosotros cuando estudiábamos medicina, cuando estábamos cursando la carrera, nosotros ya llevábamos un programa de atención médica comunitaria. Entonces, por ejemplo, cada cierto tiempo como estudiantes ya íbamos a las comunidades a educar a la gente, cómo tratar el agua, cómo desparasitarse, bueno, cómo alimentarse. Entonces ahora con esta tecnología nosotros tenemos que estar cada mes, crear más programas de educación en salud. Por ejemplo, hay algunos médicos que tienen esa afición de poder abordar programas de educación en salud en la televisión. Entonces hay
hay usuarios, hay gente que a determinada hora ya aprende, sabe que hay un programa de salud, entonces ellos aprenden. Entonces, esa parte nosotros sí la tenemos que lograr vencer y educar a la gente. Lamentablemente nosotros hemos estado solamente a expensas de lo que nos digan o esperar cuando haya una dolencia para poder averiguar qué uno tiene. En cambio, ahora ya pocas personas, sobre todo los que tienen acceso al Internet, no averiguan de tal dolencia que tienen. Ya cuando llegan a consulta, ya incluso ya vienen con 2, 3, adelantándose con algunos medicamentos que podrían tomar, o incluso ya dicen, yo creo que ya tengo, dice, porque yo creo que ya tengo problemas en el hígado por esto y por esto y por eso. Entonces, eso a nosotros nos favorece porque nos exige prepararnos mucho más y anticiparnos también, porque a veces los pacientes son muy manipuladores. Entonces, esas cositas ya son del día a día. Doctor, lo último que acaba de mencionar es interesante. Dentro de las disciplinas teológicas, consideramos la teología pastoral. Y lo que acaba de indicar usted es precisamente que la teología pastoral lo aborda. El paciente, en su dolencia, en su vulnerabilidad, muchas veces utiliza el dolor, el sufrimiento, la enfermedad para manipular, ya sea al entorno o inclusive, como usted dice, al mismo doctor, ¿no? Y cuán Exacto. importante nos indica la teología pastoral, que es en esos casos aprender a interpretar el lenguaje y rescatar el mensaje también de lo que quiere decir cada paciente. Yo creo que a ese nivel la ciencia médica está haciendo mucho. Y luego otro dato interesante que estaba mencionando es el tema de esa resistencia que todavía tenemos en la sociedad para abordar la inteligencia artificial en todos los sectores. Yo me muevo en el ámbito educativo, más de 20 años ya, y con esto de la virtualidad, todavía incluso tengo colegas que dicen, yo no quiero hacer clases virtuales porque yo quiero el contacto con mis alumnos, ahí con la pizarra y la mota, yo quiero dar así mi clase. De la misma manera sucede con algún grupo de estudiantes, ¿no? Yo no quiero la virtualidad porque yo quiero estar junto con mis compañeros y estudiar ahí juntos en el aula y reírnos porque eso es mucho mejor que conectarnos vía virtual. Entonces, sí encontramos bastantes resistencias y yo imagino acá hay un abanico de profesionales, inclusive religiosas, sacerdotes, ¿no? Que será bastante difícil abordar temas desde el campo en el que nos movemos a diario, ¿no? Sí, exacto. Aún todavía tenemos que seguir luchando. Esto es cuestión de educar, de educación a la sociedad, a la comunidad. A veces de nada vale que el usuario tenga el mejor aparato digital, digamos, un teléfono de última generación, y no puede subir un archivo de Word, un archivo de Excel, o no puede digitar una fotografía que le sirva. Entonces, esa es la parte. Entonces, hay un término que utilizó, me parece, un ministro de República Dominicana, que dentro de poco la mayor pobreza va a ser no aquellos que tienen dificultades económicas, sino aquellos que no tienen acceso a la tecnología, porque se nos avecina ya este fenómeno de la tecnología junto con la inteligencia artificial prácticamente en todo, para todo. Nosotros, por ejemplo, en medicina, para fabricar y producir medicamentos, para abordar nuevos esquemas de tratamiento, para diagnósticos, para predecir epidemias o enfermedades. Entonces, esta es cuestión de educar más a la gente, crear más programas educativos en salud en todas las zonas y exigir, creo yo, que la interconectividad no solamente sea en las zonas rurales o donde logra llegar, digamos, la señal. Deberían haber puntos de interconexión en todas las fronteras e incluso ya no debería haber fronteras para la comunicación y educar a la gente. Porque es duro y es penoso ver
que hay personas que tienen que sufrir muchísimo una dolencia hasta llegar a un centro de atención porque no pudieron conectarse, porque no tuvieron señal de teléfono o la poca señal que tuvieron se les acabó y ya no tienen saldo. Entonces, de ahí que hay campañas o programas gubernamentales que exigen que ya el Internet o la Internet debería ser un derecho humano, ya debe ser algo, un servicio más, como el agua, la luz y todo eso. Entonces, ahí nosotros ya podemos estar un poco más tranquilos para poder llegar a la gente y poderlos educar mejor, con las excepciones de que este tipo de resistencia al abordaje telemático no es solamente de personas de escasos conocimientos o recursos, incluso mayor resistencia hay en aquellos que tienen mayor conocimiento y mayor por ciertos tipos de costumbres o tabúes, digámoslo así. Les digo esto porque para que ustedes tengan una reflexión que en esta temporada de vacunación contra el COVID, quienes más se resistieron a vacunarse era el personal de salud y eran personas que tenían una profesión, que eran estudiados, dice mi papá. En cambio, aquel que no tenía conocimientos o digamos un poco de educación básica, ellos igual sabían que tenían que vacunarse porque escuchaban a quienes les orientaban. Pero aquel que había leído o escuchado por ahí una noticia así media escandalosa, ya no querían vacunarse porque les ponían un chip o porque les cambiaban no sé qué cosa. Entonces, es situación de educación y en todos los estratos, todas las esferas. Bien, doctor, muchas gracias. No sé si hay otra intervención, con mucho gusto. Buenas noches. Para el doctor, gracias por su conocimiento, pero reflexionando todas estas acontecimientos que estamos enfrentando, ¿qué hay de la ética? ¿Ya? La ética en cuanto al manejo de la telemedicina y la inteligencia artificial. Hasta donde pude revisar, prácticamente ya la ONU ha creado o ha diseñado una norma donde exige que la inteligencia artificial tiene que ser enfocada al beneficio humano, cuidado de la naturaleza, el respeto y la inclusión de toda la sociedad y todo ser vivo. Prácticamente la inteligencia artificial, como cualquier otro tipo de tecnología creada, no tiene ética, no tiene pensamientos, no tiene sentimientos. Entonces, la inteligencia artificial o los programas creados con esta inteligencia artificial está diseñada por el creador. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial utilizada para diagnosticar un cáncer de pulmón, por ejemplo, un creador. Entonces, el que diseñó eso, a él tenemos que nosotros someternos a aceptar lo que él ha creado para bien, pero también a esa persona tiene que haber, en este caso el Estado o otra entidad regular, decir, mire, tú me vas a crear este programa, pero que tenga este tipo de beneficios. Pero lamentablemente en este mundo multipolar con tantas cosas, hay personas que tienen otro tipo de objetivos, que crean programas para abusar y aprovechar de la gente, de los usuarios y prácticamente dar mal uso a los datos. Pero ya digo, la inteligencia artificial en cuanto a ética y todo lo que conlleva al manejo adecuado de este tipo de tecnología está así sujeta a lo que lo hace y le hace el creador, en este caso los creadores de un programa de salud. Entonces, el enfoque es para que estos creadores de estos programas de salud deban recibir o deben ser educados éticamente para evitar cualquier tipo de abuso o cualquier tipo de mal uso de esta información. Entonces,
se dice que nosotros debemos exigir a que cada gobierno, cada entidad que maneja esta situación, a los creadores les ponga ciertos tipos de parámetros que no pueden violentarlos, no pueden salirse para evitar que haya algún tipo de mal uso de esta información. Entonces, yo creo que ya ahí involucra también el conocimiento y el grupo social que debe aprender a manejar esta situación. Por ejemplo, no creo que sea prudente que viendo que hay creadores de este tipo de sistemas estén abusando de los datos o de la información y nadie diga nada. Siempre tiene que haber alguien que esté vigilando. Entonces, para eso son los gobiernos los que se encargan de crear las normas y las políticas de seguridad. Bien, doctor. De hecho, desde el ámbito bioético se está discutiendo ya hace varios años de cómo la ética debe estar prácticamente en la ciencia y la tecnología, precisamente para que éstas no se conviertan en un medio gravoso o dañino para el ser humano, sino que estén para el beneficio de cada individuo y de la sociedad. Es bastante complicado todavía porque en algunas circunstancias se mueven también intereses económicos y políticos bastante grandes, ¿no? Para solucionar en cierta medida estas cosas, algunos países, por ejemplo, han creado los famosos comités de bioética, donde en cierta manera se van abordando los casos y se va tomando un perfil, diríamos así, sobre todo para cuidar la dignidad, la integridad del ser humano y evitar cualquier tipo de vulnerabilidad contra él mismo, ¿no? Bien, por cuestiones de tiempo, doctor, nos gustaría escucharle también acerca de los desafíos para la medicina en el mundo cibernético. Ya hemos venido hablando algunos de ellos, pero quizá precisar un poco más. Adelante, doctor. Claro, con gusto. Perfecto, sí. Los desafíos en el mundo cibernético, sobre todo en la medicina, implica a los datos que uno tiene, los datos que uno puede compilar y los puede manejar, pero con cierto tipo de cuidado extremo. Para que ustedes vean, anteriormente nosotros guardábamos toda la información en los cajones, en las gavetas, en grandes carpetas, y de ahí con candado nadie los podía sacar, solo el médico o el personal autorizado. Pero ya las exigencias modernas nos pide, perdón, que debemos tener esa información en la nube o en los centros de compilación. Entonces, estos sistemas, denominados PACS, deben cumplir estándares de seguridad robustos y utilizar métodos de encriptación para proteger la confidencialidad de la información del paciente. Un dato sencillo de esto les comento. Si yo tengo mi programa de atención a pacientes, solamente puedo ingresar con mi usuario y mi contraseña, a nadie más, excepto que si por alguna razón el paciente, por alguna situación, dice, bueno, sabe que yo quiero que me dé mis documentos o mi historia clínica porque voy a llevarlos a emitir o estoy haciendo unos trámites, uno puede sacarlo con autorización del paciente. O si por alguna razón en un hospital tenemos toda la información guardada, pero alguna queja o una mala práctica médica, que es lo común que se dice, entonces el paciente o el familiar dice, bueno, yo voy a demandar a tal hospital o a tal médico que me dio un mal tratamiento y eso necesito hacer una denuncia. Va a hacer la denuncia y quien tiene la potestad de autorizar es Fiscalía y por medio de un juez da la orden. Hay que abrir ese archivo y se da la información necesaria. Nadie más. Claro que hay determinada información que el usuario sí puede entrar a ver cómo está. Por ejemplo, les digo, en mi trabajo, nosotros trabajamos con un programa muy grande, pero también se le da una aplicación en el teléfono al paciente con una clave y todo eso. Él puede ingresar a ver, por ejemplo, cómo estuvo el tratamiento de diálisis el día de hoy, por ejemplo, cuánto ingresó, cuánto le sacaron de líquido, qué medicamento recibió.
y nada más. Él ya no puede ingresar, pero no puede editar, no puede ingresar datos, no puede nada. Es que eso ya depende de los creadores de esos programas que con un sistema de usuarios y de claves y un sinnúmero de formas o de barreras de contención para evitar que esta información pueda ser vulnerada. En este caso, la política de tratamiento de datos personales será aplicada a todos los datos personales que sean recolectados, almacenados, consolidados, procesados, analizados y difundidos a través de los diferentes repositorios institucionales cuyos datos se recolectan de manera digitales y física en el Ministerio de Salud Pública. Estuve revisando esto en el Perú, en Ecuador, todos los estados manejan ya sus políticas de respaldo de datos. Eso es solo del usuario y solo del personal de atención en la determinada área, ¿sí? Todos estos datos necesitan garantizar la privacidad y la confidencialidad de los datos médicos de los pacientes, y esto radica en proteger la intimidad y mantener la confianza en la comunidad médica, porque es muy doloroso a veces que por situaciones a veces ajenas a lo que es el médico, siempre existe este tipo de celo profesional. Entonces, puede ingresar alguien que tiene una desaveniencia con algún colega y saca información o sencillamente obtiene información y le da otra versión al paciente con tal de hacer daño. Eso se ve. Entonces, prácticamente para ello, estos datos son intransferibles, solamente van al usuario y al personal médico o a los médicos que manejan a este tipo de pacientes. El resguardo de la privacidad promueve una relación de respeto y ética entre médicos y pacientes, permitiendo un tratamiento médico adecuado y personalizado. Como les decía, cuando uno guarda los datos de un paciente, solamente es para él, nadie más tiene acceso a esa información y uno no puede estarlo divulgando. Prácticamente lo que nosotros teníamos archivado en nuestra gaveta, en nuestro archivador, perdón, la redundancia, solamente está, lo hemos cambiado del lugar donde se lo almacena y se lo guarda, igual con las mismas medidas de seguridad. Eso con la seguridad en los datos de salud. Ahora, toda esta información, como ustedes verán, necesitamos que haya mucha cautela, sobre todo en los servidores de esta información. Sabemos que los proveedores de Internet son los que manejan estos archivos y ellos también tienen que estar sometidos a, en algún momento, ser auditados para evitar que pueda fugarse la información de los usuarios, sobre todo a veces para beneficio, otras veces también para poder hacer daño. Se ha visto, por ejemplo, que esta información sale con fines económicos, por ejemplo, entonces hay que tener mucho cuidado. Algunos abusan por ejemplo, pueden tener acceso a una información de un paciente de los certificados médicos y esos poderlos descargar y presentarlos como suyos, siempre y cuando sean modificables. Entonces, aparte sí, les comento que ya las exigencias actuales, salvo que sea un hacker de esos que están por encima ya de los últimos avances, puedan ingresar. Hay muchísimas formas de proteger los datos. Por ejemplo, no sé cómo estarán los archivos suyos allá, usted profesor, pero por ejemplo nosotros acá, para poder tener acceso a nuestro computador y al usuario donde tenemos los archivos de nuestros pacientes, aparte de ingresar el usuario y la contraseña, la misma compañía, el mismo sistema nos envía una aplicación con un autenticador de código. Entonces ese código cada 30 segundos se va cambiando. Y si uno tiene que ingresar el código en ese momento y ahí puede tener acceso. Si no hay ese código, no entra. Entonces, esas cositas sí nos garantizan que todo eso está bien guardado. Si la siguiente por allí, me parece que tengo una más. Perdón, se me fue. Algo me pasó por aquí. Sí, podemos avanzarle un poco más. ¿Sí Sí, me escucha? sí, sí. A ver, vamos a Sí.
Una más. Sí, avanzamos una más. La integración de la tecnología en la práctica médica. Sí, acá se me quedó en 0. Déjeme ver, como que esto se me fue un poquito más. Mm, Aquí ya me está haciendo una mala pasada la tecnología porque se me quedó y ya. A ver si es que hay cómo volverlo a abrir más. Sí, es un poquito esto me está haciendo. Ya. En todo caso, doctor, ¿podría comentarnos un poco sobre las dificultades, hablando sobre todo de desafíos, ¿no? que, que hay respecto al cuidado de los datos, como usted menciona, ¿no? Aquí en Perú sabemos que hay ya varias instituciones que tienen los datos digitalizados y que hay compañías que se dedican precisamente a crear los programas respectivos para almacenar esos datos con los máximos cuidados de extrema seguridad, ¿no? En Exacto. medicina me imagino que va por ahí también. Sí, justamente todos estos datos, estos están compilados y puestos en grandes sistemas de almacenamiento. Y como digo, eso las compañías o los que organizan este tipo de, de sistemas, ellos son los que sí nos garantizan a nosotros que esa información no puede ser vulnerada por nadie más excepto por el usuario o la persona indicada, que con claves de acceso, con usuarios se puede ingresar. Eh, Ante esta situación también ellos están sujetos a las políticas sí, a las políticas o a las leyes del Estado. Aquí nosotros, por ejemplo, el gobierno, el Ministerio de Salud, tiene su parte legal que exige que esos datos no pueden ser violentados, no pueden salir así por así. E incluso, sí, el Estado tiene la potestad bajo jurisdicción de que él como tal puede ingresar y puede hacer uso de esos datos cuando lo amerite, porque prácticamente nosotros estamos sujetos a una ley, a una constitución, y el Estado es el gobierno, digámoslo así, es nuestro dueño. Entonces ellos sí, por medio de las leyes, por medio de la parte legal, pueden acceder a la información de cualquier usuario, no solamente para ver qué es lo que tiene, sino que también para otros tipos de propósitos. Por ejemplo, si en algún momento los datos que se tienen almacenados en un hospital, digamos, pero ante la posibilidad de que puede aparecer una epidemia en determinado sector, entonces el Ministerio de Salud puede ingresar a buscar toda esa información y hacer los estudios y poder determinar si realmente se está tratando de que van a haber cambios o se están dando algunos fenómenos. Ellos sí pueden ingresar a tener esa información, pero previa autorización por un juez o por un fiscal. Bien, doctor. Prácticamente en unos segundos ya nos saca la inteligencia artificial del aire. Yo les agradezco muchísimo a usted, doctor, por su exposición, a quienes han participado y seguramente que en el mes de febrero nuevamente le vamos a tener por esta misma vía, por este mismo canal. Un abrazo Perfecto. a la distancia, de verdad, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Buen fin de semana a cada uno de ustedes. A usted, doctor, muy amable. Muy bien, muchísimas gracias también a Gracias. ustedes allá. Saludos a Ustedes, nuestros por favor. vecinos ecuatorianos. Un abrazo inmenso, siempre a la orden y Gracias. esperemos que no sea ni la primera ni la última. Gracias, Gracias. doctor.